tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del momento en que nos estén viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de In Company. Ustedes saben que este programa es un espacio para el diálogo, para comunicar estas cosas que hacemos en los marcos empresariales, en los entornos actuales, sobre todo donde necesitamos estar fuertes, necesitamos estar preparados frente a la adversidad y sobre todo saludables. Hoy vamos a hablar de biodanza, y para eso no tenemos a nadie mejor que Daira Gutiérrez Turner. Así que ya mismo la estoy saludando. ¿Cómo te va, Daira? Magnífico, estoy muy bien, Patricia, muy bien y muy contenta de estar aquí en tu programa, de esta invitación. Muchas gracias y de compartir con este público que te sigue. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Yo siempre me gusta traer gente con estas novedades, como las que nos traes hoy, que nos va a hablar. Ya mismo les cuento un poquito más de quién es Daira. Ella nos va a hablar de qué es la biodanza, de qué se trata, para qué sirve, en qué nos puede ayudar esta dinámica en nuestros equipos de trabajo, con nuestros colaboradores en general, y especialmente ahora que estamos poniendo esta atención al bienestar, como decía recién, a la salud personal también. Y como el estrés es algo tan frecuente, yo creo que esta va a ser una de las técnicas que nos va a ayudar mucho a sobrellevar eso. Y Daira es una especialista en biodanza. Ella es venezolana y panameña también, en este momento está viviendo en Panamá. Es especialista en biodanza, como dije recién, también es psicóloga y está formada en consultoría organizacional, es máster en PNL y es coaching gerencial. Tiene más de 30 años en docencia, por lo cual ahora van a ver con qué carisma, con qué calidad ella explica todo su trabajo. Es una persona muy dulce y muy dedicada a su profesión también. Así que Daira, te doy la palabra y podemos empezar a conocer esto de la biodanza, ¿no? Contanos de qué se trata, qué es la biodanza. Uy, con todo eso que dijiste, qué compromiso. No, pero sí es cierto. Gracias. Bueno, además voy a conversar acerca de algo que a mí me apasiona, o sea, la biodanza es mi propósito de vida, ¿no? Todas esas otras cosas que dijiste también me conforman y las integro en las diferentes quehaceres de mi vida, y la biodanza ocupa mucho más de esos espacios, de esos escenarios. En todos esos escenarios está la biodanza también. Yeah. Entonces les voy a contar qué es esto de la biodanza, ¿no? Primero decirles que el fundador de la biodanza, un ser maravilloso, chileno, ya no está con nosotros, hace una década aproximadamente él falleció, y Rolando Toro Araneda, ¿ok? Su nombre, chileno. Sí. Fue quien fundó, y a lo largo, estamos hablando de los años 60, ¿sí? Y a lo largo de estos años, que es un sistema nuevo, ¿m? Tampoco es que estamos hablando de milenios, de siglos, ¿no? Es un sistema nuevo comparado con otras ciencias, me refiero. Sí, claro. Y aún así tampoco es tan nuevo, porque estamos hablando de los años 60, entonces sí es un sistema que ha ido creciendo, evolucionando, se ha ido transformando, enriqueciendo con otros, es decir, Rolando Toro creó unas bases y pues se ha ido desarrollando. La biodanza, y antes de decirles qué es en concreto, quiero decirles que está en todos los continentes. Hay escuelas de biodanza, hay formadores, facilitadores de biodanza, didactas de biodanza, regados por todas partes. A pesar de que no se escucha mucho, ¿eh? Porque exactamente. No es algo que suene muy, muy común, y menos en el ámbito empresarial. Exactamente, así mismo es, ¿no?
Y ya les voy a ir contando entonces cómo esto incluso tiene aplicación allí. Pero ¿qué es la biodanza? Vámonos con el nombre. Bio significa vida, ¿sí? Entonces la biodanza está ligado directamente con la biología. Entonces bio y danza tiene su origen francés y tiene que ver con movimiento integrado pleno de sentido. Entonces, en su acepción francesa estamos hablando de un movimiento pleno. Y si lo conectamos con la vida, que es bio, entonces es danzar la vida, ¿eh? Es vivir la vida con plenitud. Y danzar es movimiento. Y el movimiento está en todo lo que hacemos. El movimiento está aquí mismo, integrado en nosotros mismos, en las cosas que hacemos, con quienes nos relacionamos. Las empresas son movimiento puro, continuo, dinámico. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con movimiento pleno de sentido, no con baile, sino con movimientos. ¿Sí? Claro, Y ya voy a ir explicando. El tema de danzar, muchas veces hay personas que son tímidas. No me quería dirigir exclusivamente a los hombres, porque conozco muchos más hombres que no quieren bailar que mujeres, pero sí hay personas que por su timidez, o porque están acomplejadas, o no se animan, y dicen, no, yo bailar. No, y este enfoque que le estás dando, de decir, bueno, es movimiento en realidad, y todos continuamente y constantemente estamos en movimiento, puede hacer inclusive que mentalmente uno se afloje y se integre, se entregue un poquito más a esta biodanza, ¿no? Sí, porque no tiene que ver, fíjate, la biodanza es para todo el mundo, para todas las edades, para hombres, para mujeres, para personas con las condiciones fisiológicas, físicas, psicológicas, cognitivas, mentales, que sean, ¿sí? Es decir, es para cualquier persona. Okay. Entonces, hablando de esto de la distinción entre movimiento, de un movimiento pleno de sentido, y de bailar, el baile es estereotipado, tiene unos movimientos, o sea, yo bailo salsa y hay unos movimientos que lo distinguen como salsa, como balada, como bachata, como lo que sea. Tango, ¿no? Claro. Exactamente, ¿sí? Entonces, esos tienen unos movimientos específicos. Y no quiere decir necesariamente que en biodanza no hay unos movimientos, sí los hay. No es del todo libre, porque son movimientos para la plenitud, son movimientos con sentido. Entonces, sí hay unos ejercicios, ¿ok? Llamemos estos movimientos que parten de ejercicios, de una propuesta de ejercicio. Por ejemplo, ¿verdad? Ahora que tú hablas de los hombres en las organizaciones y esto, es posible que sean no solamente hombres, sino mujeres que sientan de alguna manera, oye, yo no sé, yo tengo un pie izquierdo, yo no tengo buen oído. No, eso no es significativo. ¿Qué tipo de ejercicios, por ejemplo, hacemos y cómo eso tiene que ver con la empresa, por ejemplo? ¿Qué se consigue? Hacemos rondas, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué hay en una ronda? En una ronda hay la posibilidad de mirarnos todos. Todos estamos en el mismo nivel. No hay nadie, no estamos en una fila, no es por tamaño, no es por jerarquía. En una ronda todos somos iguales, ¿sí? Una ronda tiene que ver con la dinámica de una organización y ya empieza y es continua, ¿sí? Es continua, una ronda es algo continuo. Todos miramos, no hay nadie por encima de nadie. Entonces ya eso te pone, te coloca al individuo en una posición de iguales, ¿sí? Por un lado, las rondas estimulan la afectividad. ¿Sí? El hecho de mirarnos, el hecho de tomarnos de la mano para movernos, ¿sí? Ya empieza a generar un clima distinto. Decía, movimiento es movimiento, nos movemos cuando caminamos, ¿sí? ¿Sí? El caminar, el marchar, el caminar, y tú caminas, oye, caminamos hacia adelante. Entonces, tiene que ver con cómo ando por la vida. A veces queremos cambiar cosas en nuestra vida que no nos gustan, circunstancias, y probablemente no sea tan complejo como cambiar la manera como ando por la vida. ¿Cómo voy por la vida?
¿Cómo es mi caminar? Rolando Toro decía que la mejor expresión para identificar a una persona y su vida y su historia tiene que ver con cómo camina, cómo marcha, cómo anda por la vida. Y Claro, nosotros hacemos... ¿no? También debe ser, sí. Sí, sí, porque incluso, mira, en el caminar tiene que ver con la forma como tú pisas, cómo plantas tu pie, los pies son la base. Y a veces no nos damos cuenta, pero hasta en el caminar reflejamos las decisiones que en el adulto hemos tomado a lo largo de esta vida. Mira un zapato de una persona, ¿cómo lo desgasta? Hay gente que desgasta la parte de atrás, lo de los lados, y eso tiene que ver incluso con tu anatomía, con esa manera como tú pisas, tiene que ver con tu esqueleto, ¿ok? Con dolores que tengas. Entonces, lo que hacemos en biodanza también es de una manera armónica, progresiva, es aprender a caminar. Porque integramos la música, ¿ok? Que tiene ritmo, que tiene melodía, integramos el movimiento a esa música, integramos al otro, la otra persona, entonces a veces caminamos solos, a veces caminamos con otro, y en ese caminar con el otro también pasan cosas interesantes, como que cuando yo camino sola tengo mi propio ritmo, voy a mi ritmo, a mi velocidad, como escucho la música, con mi zumbao, pero cuando camino contigo, Patricia, ya no se trata solo de mí, se trata de cómo yo puedo coordinar mi movimiento con el tuyo, hacer un movimiento común, un movimiento nuestro. Y eso es la organización, esa es la empresa, cómo yo trabajo con otros, cómo me coordino en esos ritmos con el otro. Hacemos ejercicios de sincronización. ¿Y qué implica un ejercicio de sincronización? Aprender entonces también a negociar con el otro. Aquí no es que yo domino y tú, o tú dominas y yo estoy pasiva y me dejo dominar. No, es que a veces yo escucho tu propuesta y déjame ver cómo lo estás mirando tú. Ay, mira, yo te propongo esto, ¿qué tal así? Entonces hacemos sincronizaciones y en esa sincronización aprendemos a comunicarnos con el otro. Pero mira qué distinto es. Qué distinto es que en una danza, en el movimiento, con el recurso de la música, que la música además de... ¿no? Exactamente, te invita a esas cosas. En un espacio incluso además donde todos estamos haciendo lo mismo, es decir, que yo no te estoy observando para juzgarte, porque es que yo también estoy danzando, ¿ok? Ojo, y es probable que yo esté caminando contigo, haciendo una sincronización, un ejercicio y no me guste. Ay, Dios mío, y Patricia, ¿dónde tiene el oído? Que yo voy de una forma y ella va por otra. Y ahí nos damos cuenta que hay cosas que no nos gustan del otro. Qué cosas me incomodan, qué cosas me molestan. ¿Cómo aprendo incluso a integrar aquello? Sí, no descartarlo, ¿no? Sino realmente hacer consciente de que el otro es diferente. Exacto. ¿Cómo hago para hacer una armonía o sincronizar ese andar juntos, sobre todo dentro de una organización, ¿no? El hacer consciente de estas conexiones, de estas posturas incluso. Exacto. Y tú, por ejemplo, decías ahora al principio del estrés, ¿verdad? Entonces, en un espacio de biodanza también pudiéramos conectarnos en algunos momentos con el placer. Y digo pudiéramos porque, fíjate, de pronto estoy haciendo un ejercicio contigo y no me siento a gusto. Pero aprendo a poner límites. Aprendo a reconocer aquellas cosas que no. Aprendo incluso a, ¿sabes qué? No es esto lo que quiero. Y en ese espacio yo empiezo a generar, a tomar decisiones, a generar acciones que van en mi beneficio. Aprendo a reconocer esas cosas. O sea, es que, perdóname, pero no, es que me acordé que en un par de programas anteriores estuvo hablando la maestra Heidi Castillo también de esta armonía, ¿no? Y de la importancia de algo que dijiste recién, darme cuenta de qué cosas no me gustan. Porque con esta inercia de tenemos que hacer y que avanzar y que ganar y que acomodar y que hacer el esfuerzo, a veces
y a mí me ha pasado también, no reparar en que hay cosas que no me gustan, no me lo permito. Y es tan importante, porque por ahí no lo puedo remediar en este momento, pero sí es importante hacerlo consciente. Sí, Y esto sí. que acabas de decir, bueno, me trajo a la memoria eso, ¿no? Y mira, esta palabra que acabas de decir, ahora te digo yo a ti, es clave, es hacer consciente. Es decir, en ese espacio, danzando con el otro, tomamos conciencia de cosas. A veces no ocurren tan rápido, tan inmediato. A veces yo, sabes, que me doy cuenta después. A veces no me doy cuenta, pero los cambios empiezan a aparecer. Y con esto te quiero decir que no es que yo voy a un taller de biodanza y ya yo hice ese taller. No, la Aunque biodanza se quiera... convierte en un estilo, ¿ok? Y para las organizaciones empieza a formar parte de una de esas estrategias que utiliza la empresa en pro del bienestar organizacional, ¿ok? Se ha de convertir en una política. Si la gente cree en esto como una posibilidad para el bienestar, y ahora voy a decir por qué hablo de bienestar, porque dirán, bueno, ok, pero de aquí lo que nos interesa es el dinero, el rendimiento, la competitividad, sí, pero si mis colaboradores tienen bienestar, si se reduce el estrés negativo, o sea, si ese estrés que no es creativo, que no es óptimo, sino ese que daña, que agota, que enferma, entonces si yo reduzco eso, si tengo espacios donde la persona pueda generar, tener encuentros que le produzcan placer, que le produzcan salud, porque además la biodanza tiene que ver con la salud, ¿ok? Entonces, ¿cómo no voy a crear una política para esto? Una política de bienestar laboral, una política donde mis empleadores no solamente tengan un comedor con comida sana, ¿ok? Que pudiera ser una forma, no solamente tengan un espacio hermoso con sillones de colores y todo eso, que también es, no estoy descartando que no es eso, más todo lo demás. Es que a veces se agota ahí, ¿no? Que dicen, bueno, les damos unos tickets para un gimnasio, como solamente para que ellos tengan la posibilidad de hacer algo saludable, como que se agota ahí. Y sin embargo, se agota. puede... Eso. Entonces es todo eso y además, y esto tiene que ver con invertir en esa área de capacitación, porque la biodanza entra dentro de ese espacio de bienestar y de formación, de capacitación. En una sesión de biodanza podemos trabajar toma de decisiones, a fortalecer perfiles de liderazgo, aprender a trabajar con otros en equipo. Hay ejercicios para todo eso, ¿ok? Hablábamos al principio también, no sé si antes de arrancar aquí, pero mencionábamos la fluidez. Hay ejercicios importantísimos que son base de la biodanza y que tienen que ver con la fluidez. Entonces, ¿cómo me beneficia hacer un ejercicio de fluidez? Oye, la fluidez te permite tomar decisiones, te permite encontrar soluciones cuando aparecen obstáculos. Ser creativo, ¿no? También, dejar fluir. Claro. Exactamente, entonces hay ejercicios incluso para la creatividad. Trabajamos mucho en un espacio de biodanza con los juegos hacen parte de eso, los lúdicos. Desde el juego nos encontramos con el placer, con el disfrute, con la creatividad, ¿sí? Hay ejercicios, por ejemplo, que llamamos de eutonía, donde estos ejercicios generan una relación, fortalecen las relaciones interpersonales, la reciprocidad, el feedback, ¿ok? Y eso se necesita, por ejemplo, cuando voy a entregar los resultados de una evaluación de desempeño. O sea, esa reciprocidad, ¿ok? Cuando estoy atendiendo a un cliente. Cuando entonces, hay conflictos también, ¿no? Cuando hay conflictos, por supuesto. Entonces es importante ir desarrollando esas habilidades. Y la biodanza te permite ir adquiriendo esas competencias, esa destreza. Fortalece, por supuesto, la comunicación. Sí, sí. Bueno, y hay muchos ejercicios donde se trabaja en grupo. ¿Y qué buscamos en las empresas? Buscamos fortalecer ese instinto gregario, la comunidad, la colectividad, porque eso es lo que es una empresa. Claro. Y la otra vez, bueno, en la previa, ¿no? También les comento que tuvimos una reunión antes con Daira,
hablabas de humanizar las organizaciones. Qué concepto tan profundo y qué tan fácil suena, ¿no? Al mismo tiempo. Poder humanizarlas a través de estos ejercicios. Sí, mira, en biodanza hay varias, digamos que especializaciones, varias áreas, ramas, ¿ok? Y una de esas es la biodanza organizacional. Y en el enfoque de biodanza organizacional, lo que buscamos con la biodanza es humanizar las organizaciones. ¿Y qué queremos decir con esto? Trabajar con la afectividad. ¿Qué consigo con la afectividad? Ser más efectivos. Mira. Si yo soy afectiva, si puedo mirar al otro con generosidad, con disposición para cooperar, para colaborar, y no desde la competencia, desde quitarle al otro para tener yo, no desde la discriminación, sino desde la inclusión. Entonces hablamos de ir trabajando en los afectos, en los vínculos. ¿Qué quiero yo con un cliente interno, externo? Generar vínculos, lazos. Esto no estoy hablando de ser amigos o de... Vamos todos con las chelas, no. No, No, pero sí tomar conciencia de que somos seres humanos, ¿no? Y que todos tenemos problemas. Exacto. Entonces, con eso trabajamos pues la afectividad, y la afectividad es humanizar, ¿sí? Es ampliar la conciencia con respecto al otro, la conciencia de mí misma, la conciencia con relación al otro, a la totalidad, porque a la final la empresa está inmersa en un espacio donde hay otras cosas, hay un todo, ¿okay? Hay un universo, ¿sí? Sí, está el universo de la empresa, ¿no? Y también el entorno, que todos los días también cambia, y claro, en la misma empresa y entorno hay una danza que también siempre se busca armonizar. Mira qué coincidencia la analogía. Sí. Y también la humanización tiene que ver con la posibilidad de reconocer que esa organización, que esa empresa es el espacio donde yo puedo también realizar mi propósito personal. Es decir, mi propósito de vida, eso que a mí me gusta, que a mí me llena, que le da sentido a mi vida, yo lo consigo en la empresa. Entonces, yo trabajo con otros para desarrollarme a mí, para crecer, para evolucionar yo, mientras los demás también evolucionan y yo evoluciono con ellos, ¿ok? Y la empresa también lo hace. Entonces, no es solamente trabajar para el objetivo, la misión, la visión de la empresa, sino cómo encuentro yo allí en la empresa, en los valores de la empresa, en su misión, en su visión, que hay una conexión conmigo. ¿Sí? Oye, es el lugar donde más horas pasamos, donde más tiempo nos conectamos. Entonces, ¿cómo no poder yo encontrar en ese lugar la posibilidad de desarrollar mi propósito personal, si no es con el otro? Tal cual, tal cual. Y eso también está muy relacionado con el reaprendizaje a través del otro, ¿no? Yo aquí veo mucho de estas conexiones con mi compañero, con mi superior inclusive también, si vamos a hablar de los líderes o de los distintos rangos, en los espejos, en cómo me veo yo reflejada en el otro, y la toma de conciencia de esta que estabas haciendo mención, ¿no? Es fundamental aquí para poder encontrar ese punto de equilibrio, esa armonía entre dos personas, que por supuesto se va a hacer extensiva a todo el grupo también. Así es, así es. Tú decías ahorita una palabra, reaprendizaje, entonces eso me va a permitir darte esa definición conceptual o teórica de biodanza, ¿no? ¿Qué es esto de la biodanza? Entonces te voy a decir teóricamente cómo está definida, ¿no? La biodanza es un sistema de integración humana, y por eso hablamos de humanizar, ¿no? Integración humana. ¿Qué significa eso de integración humana? Es esa capacidad que yo encuentro en biodanza, a través de la biodanza, de integrarme de mí conmigo, primero. Claro. ¿Qué integro? Mi parte motora, emocional, cognitiva,
¿Qué quiero? ¿Dónde lo quiero? ¿Con quién lo quiero? ¿Mm? Entonces es integración, pero también es integración con el otro. La biodanza no es un sistema solitario de una persona. Yo no puedo hacer biodanza porque pongo un tutorial o yo voy a hacer biodanza sola. La biodanza es con otros, ¿ok? Es grupo, La biodanza es en grupo. Y el grupo con la música, junto a la música, son dos recursos fundamentales. No hay biodanza si no hay otro, ¿sí? Decía Rolando Toro, el fundador de la biodanza, el otro trae noticias de mí. A partir del otro, yo reconozco cosas de mí. ¿Sí? Es el otro, tú hablabas ahorita, es el espejo. El otro me permite reconocer cosas que me gustan, que no me gustan, que quizás yo no tengo conscientes y el otro me las pone allí enfrente. ¿Sí? Claro. Entonces es un sistema de integración humana, de reeducación afectiva. ¿Y qué es esto de reeducación afectiva? Es esto mismo, aprender a amarnos, a valorarnos, a respetarnos, ¿sabes? A respetar al otro, a que no haya esa discriminación, así. Claro, hay momentos donde yo puedo elegir, y es importante saber elegir es un aspecto importante en la vida, pero también hay otros momentos donde, y en la empresa pasa, no me toca elegir, es lo que hay, ¿sí? Es donde caí, es donde está, o sea, yo no elijo a mis clientes, ellos llegan, a veces no elijo a mi jefe, ¿sí? Entonces, o a mis compañeros. Claro. A mis compañeros. Entonces la reeducación afectiva es eso importante. Oye, estamos tan carentes de amor, si pudiéramos aprender a mirar al otro con amor, con afectos. Sí. ¿Sí? Uy, cuántas cosas. Ese es un término que, bueno, ahora gracias a Dios se va usando cada vez más en la empresa desde el punto de vista de que no estamos hablando de amores románticos, ¿no? Sino el amor del ser humano. Exacto. Antes era que no, vamos a hablar de esto, de la afectividad, bueno, después de todo no somos amigos, esto es un trabajo, pero a partir de esto que también comentabas recién, ¿no? Es el lugar donde más tiempo pasamos, donde generamos lazos. Qué mejor que sean positivos, que sean buenos, que sean saludables esos lazos, ¿no? Porque eso va a repercutir en la efectividad de la organización, seguro. Exacto. Sí, exacto. Sí. Y el tener en cuenta estas afectividades, como la describiste tan bien, es, creo yo, uno de las claves para poder llevar toda esta nueva visión a las empresas y a los grupos, sobre todo. Si no hay afectividad, no hay confianza. Y si no hay confianza, los vínculos no son sólidos, ¿sí? O sea, si yo no confío en mi colaborador, estoy encima controlando, vigilando, dudo, termino haciendo yo las cosas porque no confío, no delego. Fíjense, entonces todo esto repercute en el accionar de los líderes, de los mismos trabajadores. Entonces es importante la afectividad. Si no hay afectividad, sobrecargo o me sobrecargo, incluso no estoy dispuesta con relación a la empresa en los momentos que amerita en hacer sacrificios, eso que llamamos ciudadanía empresarial, ¿ok? Ponerme la camiseta, ¿no? Exacto. Mucho también. Exacto, el sentido de pertenencia no está porque no hay afectividad. El compromiso, ¿sí? No se va volviendo cada vez más sólido porque carece de afectividad. Entonces, en biodanza buscamos también la reeducación afectiva, mirar al otro y el otro es la otra persona, el otro es la empresa, el otro es todo lo demás, ¿no? Claro. Y también la biodanza es renovación orgánica. Y esto está relacionado con la salud. Fíjate, te he mencionado la música y hay infinidad de investigaciones, investigaciones científicas, con bases científicas que hablan del efecto que tiene la música en el organismo, en las células, en el estado de bienestar. Por eso a mí me cambia el estado de ánimo. Yo escucho música y ya soy... Exacto. Y casualmente, perdóname que dale. Pero casualmente he descubierto, y no hace mucho, que la música, el rock pesado, a mí no todo el día, por supuesto, pero hay algunas ocasiones en donde necesito de esa música para poder hacer un trabajo con mucha más rapidez o más ágilmente. Digo, mirá cómo induce el estado de ánimo, ¿no? También la música.
exactamente, así mismo es. Fíjate que hay algo interesante, aprovechando que acabas de decir esto del rock pesado. Sí. Bueno, en biodanza estudiamos la música, estudiamos música, ¿no? En biodanza se estudia por 3 años y medio, ¿ok? Sin especialización. La especialización es otra cosa, otras horas, otra cosa, ¿no? Sí, Pero sí. entonces estudiamos música, estudiamos la semántica musical, es decir, que no es que, ay, esta canción está de moda, vamos a meterle y vamos a danzar con esto, no. Se elige la música, se coloca la música en un momento específico de la sesión de ese tiempo. ¿Por qué? Porque tiene un efecto específico en el sistema nervioso, tiene un efecto específico en el cuerpo, en el estado anímico. Entonces hay músicas que te invitan a la acción, hay otras músicas que incluso te aprendes a autorregularte, ¿sí? Aprendes a cuándo es el momento de descanso, ¿sí? Y eso es vitalidad. Una persona vital no es una persona que más hace, la que más hace, no, no, no. Una persona vital es esa que tiene ímpetu para la acción y también reconoce sus momentos para el reposo, para el descanso, para desacelerar. ¿Mm? Y esto se va combinando en las organizaciones con competencias específicas para el liderazgo, para el trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Para identificar incluso el momento de la misma empresa, cuando es el momento más alto en la dinámica de la empresa, ¿no? Entender sus propias energías organizacionales. Entonces, la biodanza tiene un impacto en la renovación orgánica, en la salud, en el bienestar. Por eso, cuando las empresas, aquellas que están comprometidas, por ejemplo, con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 3 tiene que ver con la salud y el bienestar. Si la empresa desarrolla políticas con relación a esos objetivos, que de paso es un compromiso mundial, o sea, no hay posibilidad de que una empresa no esté enfilada allí, alineada a eso, ¿no? Sí, hoy sí. Entonces, así, una manera de hacerlo es teniendo espacios como estos, espacios de biodanza organizacional donde la gente también pueda tener esos espacios para conectar con la salud, con el bienestar, con el placer, con el disfrute, con la creatividad, con un espacio confiable, seguro. Y eso no va a quedar allí en ese espacio, en esa hora que yo hago biodanza una vez una vez a la semana o cada 15 días o una vez al mes, no. Eso en la medida en que se vuelve una práctica, porque todas las empresas tienen que volverse una disciplina, una práctica. ¿Qué pasa? Trasciende el espacio. Ya, o sea, eso yo lo llevo a mi relación en la familia, con los amigos, es decir, más allá. O sea, eso traspasa la empresa. Y otro elemento, ya para finalizar, ¿okay? La definición, porque estoy en la definición de biodanza. Biodanza es un sistema de integración humana, de reeducación afectiva, renovación orgánica y reaprendizaje de las funciones originales de la vida. ¿Qué es esto? Este reaprendizaje de las funciones originales de la vida, por ejemplo, tiene que ver con el instinto. El instinto gregario, decía yo ahorita, por ejemplo, el instinto gregario tiene que ver con ese instinto para trabajar con el otro. En la medida en que yo rescato ese instinto, entonces también aprendo a trabajar con otros, a la colectividad, al trabajo en grupo. El instinto de exploración, ¿sabes? Eso que me lleva incluso a innovar, a crear. ¿No? Exacto, la curiosidad. Eso, y digo instinto, y vamos a mirar a un niño de manera natural tiene esos instintos de exploración, de curiosear, está explorando la vida, todo lo toca, todo lo... Exacto. ¿Y cómo crece una empresa? ¿Cómo se vuelve competitiva? Cuando buscas algo que te diferencie de otras. Entonces tienes que explorar. Entonces a través de la biodanza también nos reconectamos con eso, reaprendemos y reaprendemos esas funciones. Incluso hasta para saber si ya mi camino terminó aquí en esta empresa, y me toca ir a otro lugar, o ir a otro espacio de la misma empresa, o cambiar un proceso, ¿sí? Claro. Entonces te invita a todo eso. ¿Qué quiero? ¿Con quién lo quiero? ¿Dónde lo quiero? ¿Cómo lo quiero? Es un mundo, realmente, es un mundo.
Y yo tengo montones de preguntas también. Ay, Por sí, sí, supuesto, sí. invito también a los que nos estén viendo que por favor compartan sus inquietudes o sus comentarios también, que tanto Daira como yo vamos a estar siempre, siempre atentos a estos comentarios. Yo te quería preguntar, en una sesión, vamos más a lo técnico, ¿no? En una Ajá. sesión de biodanza, porque también tengo entendido que con una sesión sola es como que queda a mitad de camino uno. Mm. Pero suponiendo que es una sesión sola, ¿qué es lo que se trabaja así a grandes rasgos, ¿no? ¿Con qué tipos de música? ¿O es cualquier tipo de música? ¿O cómo es que entramos a trabajar en una de estas sesiones? Mira, te voy a contar cómo es una sesión de biodanza, incluso en los espacios organizacionales. En las organizaciones probablemente decimos, bueno, sabes que yo no tengo tiempo para hacer una sesión de 2 horas. Lo típico de una sesión de biodanza, cuando se trabaja con grupos regulares en otros espacios, es 2 horas. Si yo trabajo con niños, no trabajo 2 horas. O sea, No, claro. no, eso no va a pasar. ¿Okay? Es una sesión de media hora, 40 minutos, ¿ok? Sí. Incluso hasta con los adolescentes probablemente no sea una sesión de 2 horas, ¿ok? Combino otras cosas. En las organizaciones, si voy a trabajar con líderes organizacionales, con los gerentes, por poner un ejemplo, Sí. ellos nunca tienen tiempo para nada. Entonces, Claro. ¿sabes qué? Es una sesión de 45 minutos, 40 minutos. Pero, Claro. ¿qué implica esa sesión? Primero hay un espacio donde conversamos. ¿Cómo llega la gente? ¿Qué te trae? ¿Qué preguntas hay? Donde como facilitadora les digo, bueno, ¿qué vamos a trabajar en esta sesión? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué buscamos? Entonces hay un espacio conversacional, donde la palabra tiene más vida, donde la voz está puesta allí. Luego, en el momento donde vamos a danzar, donde está el movimiento, no es que la voz no aparece, pero disminuye, buscamos disminuir mucho la conversación. Ajá. Esa conversación que implica una elaboración de ideas, de frases, tal. ¿Y por qué? Porque cuando activo esta parte cortical, entonces estoy en el juicio, Claro. entonces dejo de conectarme de manera mucho más significativa con mis sensaciones, cuando voy caminando con el otro y de pronto le tengo que agarrar la mano para coordinar ese caminar. Entonces, ¿sabes? Allí empiezan a generarse contactos, sensaciones, para incluso entrar en contacto conmigo misma. Que yo diga, oye, mira, este rock me da energía. Entonces, el tener esa sensación, el tener conciencia de esa sensación, no lo puedo hacer mientras estoy echando cuentos contigo. Claro. ¿Sí? Entonces, en el momento del movimiento, de la danza, nos comunicamos, sí, con la mirada, con los movimientos, con la sonrisa o con la no sonrisa, ¿ok? Con los gestos. Entonces, es una forma distinta. ¿Qué hacemos? La biodanza tiene una metodología, ¿sí? Y buscamos pues un momento de activación, de De acuerdo entrar a lo que se en trabaje confianza. también, ¿no? Porque podés Exacto, estar trabajando en las negociaciones o en exacto, la empatía o en exacto. toda esta lista de cosas que tengo aquí, ¿no? Servicio al cliente, en la Sí, comunicación, hay miles de cosas en las que se puede sí, aplicar y sí. creo que tendrá que ver con eso también. Exactamente. Entonces, dependiendo de eso, pues vamos eligiendo las músicas, los ejercicios, y es progresivo. La misma sesión es progresiva y es progresivo el cambio. ¿Okay? Yo creo en la magia. Para mí fue mágico cuando yo fui la primera vez en mi vida a una sesión de biodanza. Para mí ahí se produjo la magia y me quedé. Pero no ocurre así para todos porque somos diferentes. ¿Sí? El punto es que se va viendo, se va sintiendo. No hay manera de que en una sesión no pasen cosas. Pasan cosas. Sí, ¿Sí? seguro. Sí, ya Siempre pasa. empezando porque es algo diferente, ¿no? Y por lo general no nos permitimos hacer. Y Exactamente. algo que me gusta mucho, como también a veces yo en los cursos, cuando doy capacitación también digo, ¿no? A los participantes, no nos quedemos con lo que pasa aquí, como en biodanza, no nos quedemos con lo que pasa en la sesión.
la mente sigue trabajando, sigue con esos impactos o pequeños o fuertes impactos que ha tenido durante una sesión o durante una capacitación, y sigue trabajando. Entonces hay revelaciones posteriores que tienen que ver con ese momento vivido. Y también eso es mágico, como decían, no es la varita mágica y hacer aparecer un conejo, se trata de estas transformaciones que nos sorprenden por lo simple muchas veces que son. A veces hacemos las cosas más complicadas de lo que son realmente. Así mismo es, sí, sí. Bien. Mira, en el espacio organizacional hablamos de, bueno, en realidad en todos los espacios, pero un poco para poner la relación con las empresas, hablamos de ecofactores. ¿Y quiénes son esos ecofactores? Esos estímulos que impactan en los colaboradores, en una sesión de biodanza. Estos ecofactores que se crean en una sesión son la música, la otra persona, el grupo. Tú ahorita decías la vivencia, ¿ok? Lo que la gente vive. Esa vivencia, eso que ocurre allí en ese instante, cambia, ¿ok? Entonces tú, aquí en tu mente, se van generando otros recuerdos, es decir, si algo en un momento dado no fue grato, yo en una sesión de biodanza lo voy viviendo de una manera distinta, voy generando recuerdos, hay memorias, ¿sí? Entonces yo después empiezo, ya no solamente evoco aquello desagradable, sino que puedo empezar a evocar cosas agradables que pueden surgir en una sesión. Entonces tengo más opciones para elegir en algún momento dado, ¿sí? Entonces aparece la vivencia, aparece también, que es otro de esos recursos maravillosos de una sesión de biodanza. ¿Okay? Claro. Entonces, esos son ecofactores. ¿Qué hacen las organizaciones cuando trabajan con la biodanza como una metodología para el bienestar? Es crear dentro de sus espacios un estímulo, un ecofactor para mejorar la dinámica organizacional. Al mejorar las personas, mejora su disposición para la acción, su productividad, su rendimiento, claro. ¿Okay? Se siente mucho mejor. ¿Okay? Claro. Sí, y también hablabas de que, bueno, no se agotaba esto, como para ir teniendo una idea más concreta, ¿no? Más completa, mejor dicho, de cómo trabajar la biodanza. Que quizás en una sesión sola no se pueda trabajar todo. ¿Cuántas sesiones aconsejarías? Como obviamente no se puede hacer ad infinitum, pero sí una cantidad de sesiones como para decir, bueno, empiezo a ver cambios, empiezo a ver un relax, empiezo a ver una filosofía incluso diferente dentro de una organización a partir de esta técnica o de esta dinámica. Ok, mira, te cuento esto. Hay empresas... a ver, yo me formé en Colombia, ¿no? Yo vivo en Panamá no hay escuela de biodanza, entonces lo que me quedó más viable fue Colombia. Entonces, voy a poner ahorita un ejemplo de empresas en Colombia. Hay empresas en Colombia que tienen dentro de su política, de su manera, de su dinámica organizacional, el incluir la biodanza de manera permanente, es decir, utilizan la biodanza siempre, ¿ok? Para los diferentes niveles en la organización. Y la usan incluso para reclutamiento y selección. Utilizan eso como un complemento de otras cosas. No es que a través de una sesión de biodanza, ay, bueno, vamos a claro. Seleccionar a este, ¿no? Claro. Le hacen pruebas, entrevistas, tal, pero en una sesión de biodanza yo también puedo identificar gestos, comportamientos, reacciones de un individuo que me ayudan a complementar esa decisión. Lo utilizo como herramientas para eso. Cuando van están desarrollando algún proyecto en particular, un nuevo producto, por ejemplo, entonces la biodanza empieza a formar parte de ese periodo, ese proceso de gestación de un proyecto. Entonces, decirte un tiempo límite, a ver, 3 sesiones, depende de para qué lo quieras. ¿Okay? Si yo estoy trabajando, por ejemplo, yo puedo combinar esto con un proceso de coaching para líderes, ¿ok? Entonces puedes estar, Patricia, haciendo un proceso de coaching para líderes, coaching grupal, y lo combinamos con 1 o 2 sesiones de biodanza, donde podemos hacer un cierre para integrar aquello que se ha venido trabajando,
¿ok? Y afianzar lazos, ¿verdad? Exactamente, ¿sí? Entonces, a lo mejor con una o con dos, una quizás para inicio y generar integración, otra para cerrar todo ese proceso que se ha venido gestando, ¿ok? Puede ser, las empresas les gusta hacer actividades de integración lúdicas, masivas, aquí le Claro. llamamos talleres de Algo cuerda. diferente, exacto. Exactamente, Sí. entonces la biodanza también puede servir para eso, porque trabajamos eso, la integración, el trabajo en equipo, a veces dar la bienvenida a un equipo de colaboradores, ¿ok? Gente nueva, cómo lo podemos integrar a un equipo de trabajo, Ujú. ¿sí? Puede ser también para celebrar cosas importantes en la empresa. Entonces, si yo quiero hacer en un momento específico, mira, estamos haciendo en este momento reconociendo el trabajo de algunos colaboradores en un evento particular, lo hacemos. Para trabajar probablemente en la empresa hacen actividades relacionadas con, no sé, alguna fecha en particular, celebran el Día del Padre o la Navidad, hagamos una actividad. Y no quiere decir que biodanza se vuelve show, no, sino No, que es claro. una herramienta para generar en ese momento celebremos el éxito en algo, un reconocimiento. Entonces la sesión va con eso, ¿sí? No, Las está llevamos genial a que... que aclares eso, ¿no? Porque a veces confundimos, decir, bueno, es un show. No, no, es una técnica. De hecho, Exacto. voy a repetir esto que dijiste, ¿no? Estudiaste 3 años y medio para poder dedicarte a la biodanza. O sea, hay mucho estudio Mucho. detrás y Sí. y se te nota además cómo lo dominás y cómo tenés bien clara cada una de las aplicaciones que tiene. Me encanta porque, bueno, podemos dejar testimonio a través tuyo de todo lo que puede lograr una empresa a través de unas sesiones, una o varias sesiones, de acuerdo a lo que esté en su mente trabajar, de biodanza, como una técnica que hoy podemos decir que ayuda justamente a estos temas de salud, a estos temas de bajar el estrés, estos temas de querer integrar, de bajarle un poquito a la discriminación también, porque hay muchos equipos que hoy están multidisciplinarios y multiculturales también, y creo que es una de las herramientas más versátiles para cualquier tipo de trabajo, como dijiste al principio, ¿no? Cualquier tipo de persona, hasta personas que no tengan todas sus condiciones saludables, intactas, puede también hacerlo. Esto Sí, es, así es. es Ujú, genial. ujú, Bien. ujú. No sé si te quedó algo más para explicar, porque realmente es un mundo, sí, ya veo. Pero mira, sí, pero ahorita escuchándote, y quizás esto nos permita ir cerrando, ¿no? Una forma también de trabajar la biodanza en las empresas es, dentro de ese espacio de formación, de capacitación, la biodanza hace parte de lo que en el sistema llamamos educación biocéntrica. Entonces, en el espacio de educación biocéntrica, donde, bueno, ¿sabes qué? Podemos estar trabajando habilidades para la toma de decisión, ¿ok? Desarrollar competencias en los colaboradores para tomar decisiones y manejar conflictos, que lo mencionabas ahora. Entonces, ponte tú que sea un taller para eso. Entonces, Sí. lo hacemos desde el enfoque biocéntrico y utilizamos la biodanza como una de esas metodologías del enfoque biocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos haciendo probablemente una mesa de trabajo, tenemos allí algunos proyectos, tenemos un estudio de caso, ¿ok? X. Y hacemos un ejercicio que me permita integrar eso que estamos trabajando en el caso. Integramos un ejercicio o dos ejercicios de biodanza, ¿ok? De pronto nos quedamos trancados en tomar una decisión que hacemos, como, ok, vamos entonces a movernos, movamos el cuerpo, hagamos un ejercicio y Eso de hace pronto hacemos un maravilla. lúdico y Ajá. eso, ¡pum! Ya, ¿sabes qué? Te destraba, ¿no? Exacto. Y entonces eso no es una sesión de biodanza, pero son ejercicios de biodanza dentro del paraguas de la educación biocéntrica. Claro, ¿Sí? Entonces, hace parte claro. en esos escenarios, en esos espacios. Hay diferentes formas de trabajarlo, siempre tiene cabida. Sí, no, no, yo veo que es un mundo muy, muy extenso y las aplicaciones también son muy útiles, ¿no?
Sí. porque como lo explicabas recién, no necesariamente tiene que ser una sesión de biodanza, sino algunas aplicaciones para cosas concretas. Ujú, ujú. A mí Sí. realmente me encanta, bueno, lo que haces me gusta mucho y creo que es de mucha utilidad y está muy bien que lo empecemos a difundir porque, bueno, es una herramienta más que tenemos en nuestras manos, más recursos todavía para Correcto, poder salir adelante. correcto. Ujú, ujú. En los distintos países, bueno, vos que venís de Venezuela, estás en Panamá, has estudiado en Colombia, tenés gran conocimiento de lo que, cómo se maneja este tema dentro de Latinoamérica, ¿no? Inclusive me habías mencionado que hay unos grupos y algunas convenciones que se han hecho en Argentina también. Sí, en Argentina hay en México también hay, sí, hay escuelas de biodanza. Eh, y digo escuelas, pero no necesariamente estoy invitando a que la gente vaya a formarse en una escuela, sino que hay grupos regulares donde la gente puede ir a explorar. Y también hay facilitadores que van a las organizaciones que tienen esa competencia de biodanza organizacional. En realidad hay en diversos, muchos países, ¿ok? En Europa la biodanza creció, pero muchísimo en Europa desde un principio, desde el inicio. En Brasil hay universidades donde, Wow. sí, no, es que esto es en todos los niveles, ¿ok? Biodanza hay en muchas partes, aunque como bien lo dices tú, no se escucha tanto como hablar de No, coaching, como hablar de yoga, como hablar de meditación, ¿ok? no, yo Pero creo que tiene que ver esto que te comentaba al principio, ¿no? Porque lo asociamos directamente con el baile con y el tutú, o sea, sí, claro, entonces, bueno, claro, tal cual, tal cual. Yo creo que tiene que ver con eso y entonces era importante empezar a hablar y empezar a animarnos a preguntar, inclusive, a ver de qué se trata, para qué me puede servir. eh, correcto. o traer una inquietud de decir, bueno, ¿cómo puedo trabajar este tema con la biodanza? Por ahí la Es, respuesta es no me sirve, pero sí empezar a intentarlo. ujú, ujú, ujú. Así Así que, es, bueno, así es. ¿algún pensamiento para ir cerrando esta hermosísima entrevista? ¿Algún pensamiento, algo que nos quieras dejar como para tener más todavía? Porque a mí me dejaste un montón de inquietudes, y me imagino que a la gente también. Algo que quieras comentar como para cerrar y dar tus datos también, por favor, para que te quiera contactar, pueda hacerlo directamente, o bueno, a través mío también saben que pueden, Claro. pero para ver que el que te quiera hablar directamente que te pueda ubicar. Claro, encantada. Mira, en este momento de pronto me viene una frase de Rolando Toro, ¿no? Del fundador. Él decía, no basta liberar al ser humano de su miseria económica, ¿m? Hablando en el contexto organizacional. No basta liberar al ser humano de su miseria económica. Es necesario también liberarlo de su miseria afectiva, de su pobreza creativa y de su incapacidad para disfrutar el placer de vivir. Entonces, creo que eso es muy poderoso. Y una posibilidad es la biodanza. Una Bien. posibilidad es la biodanza. Sí. Maravillosa la frase, me encantó y muy profunda, por cierto, muy profunda. Y bueno, quedaba pendiente tus datos. Sí. Sí, sí. Bueno, mira, la verdad es que escriban Daira Gutiérrez Panamá y creo que ahí van a encontrar un montón, pero ese Bien. es mi nombre, Daira Gutiérrez Turner. Pueden buscar Biodanza Panamá y ahí les aparezco, ¿ok? Estoy en Instagram como Biodanza Panamá, en Facebook como Movimiento Biodanza Panamá. Mi correo, okay, de biodanza es movimientobiodanzapanamá@gmail.com. ¿Mm? Bien. Y en Instagram, miren, ahí consiguen hasta mi número de teléfono, Bien, perfecto. ¿sabes? Yo soy más pública que bueno. Así No, que, y eso está muy bien porque hay profesionales que a veces nos cuesta conseguir sí, directamente, ¿no? sí. Contratarlos. Y todo lo que vos haces aporta un valor muy, muy grande a las empresas y también a cualquier otra organización, no hace falta que sean empresas, ¿no? También me imagino No, grupos miren, la grandes. docencia, yo como docente Claro. en la educación, en la universidad, en las escuelas, en los hospitales, en los En las familias, centros.
Familia, claro, yo he trabajado con familias, y es bellísimo trabajar con familias de todas las edades, ¿sabes? Claro. En los centros de personas de tercera edad, es maravilloso. En centros de reclusión, ¿sabes? En penitenciarías, etcétera. Yo trabajo en una fundación con mujeres en condiciones vulnerables y eso es maravilloso. O sea, trabajamos varias cosas y yo hago biodanza con ellas, entonces no, hombre, esto no tiene, No, no tiene límite. imagínense el mundo, o sea, hoy nos mostraste un panorama gigante y muy rico, como vuelvo a decirlo, porque sí vale la pena mencionarlo y repetirlo, que nos puede ayudar y cómo todas estas técnicas, porque la misión de este programa también es difundir, ¿no? ¿Qué es lo que se está usando en otros países o en este país también y que no está tan escuchado? ¿Qué nos puede ayudar a cambiar un poco nuestra forma de vivir tan tensos o que nos puede aportar soluciones a las problemáticas que se nos presentan día a día? Y creo que la misión contigo está cumplidísima. Así que bueno, llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, con un fuerte abrazo te mando desde aquí, desde México. Daira, sos una persona muy amable, o sea que se puede amar fácilmente, muy querible y muy contagiosa toda esta energía que pones en tu trabajo y en estas conversaciones también, porque hay que decirlo, ¿no? Estas energías se contagian, se mueven, se transmiten aún a través de la pantalla. Y eso yo por supuesto te lo agradezco mucho. Patricia, gracias. 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 Y bueno, y a todos los demás también les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos como siempre y esperemos, si Dios quiere, vernos de nuevo el martes que viene. Bye, bye.